Bueno, nos piden determinar si estos puntos están en la misma recta. Estos son 3 puntos en el espacio. Entonces vamos a pensar un momento en lo siguiente. Si tenemos un punto aquí cualquiera, un punto acá y un punto acá, a suponer que este es mi sistema de coordenadas. Voy a pensar primero en 2 dimensiones y luego nos trasladamos a 3 dimensiones. Miren, si yo tengo, voy a hacerlo inclusive con dos puntos nomás. Perdón, tiene que ser con 3 porque 2 siempre me forman una línea recta en el espacio en 2D. Miren estos 3 puntos, ¿cierto? No están sobre la misma recta. Estos 2 sí, o estos 2, pero no los 3. O sea que si yo tengo este vector, vamos a pensar, este es un vector libre y este es otro vector. Vamos a hacerlo inclusive desde el origen, puede ser, o este vector. Más fácil, es otro vector libre. Si yo tengo que estos dos vectores libres no están alineados, es porque, o sé de hecho que no están alineados porque el uno no es múltiplo escalar del otro, ¿cierto? O sea que si yo tengo 3 puntos, miren que aquí tenemos 3 puntos, lo que puedo hacer es formar un par de vectores con ellos y darme cuenta si esos dos vectores que formo son múltiplo escalar, pues si uno de los dos vectores que formo es múltiplo escalar del otro. O también otra forma que se acostumbra mucho en geometría vectorial es calcular el producto cruz, porque recuerden que el producto cruz entre dos vectores es 0 si los dos vectores son paralelos. Recuerden que el producto cruz se define como la magnitud de A por la magnitud de B, pues, o por lo menos la magnitud del vector, por seno del ángulo. Y si el ángulo es 180 o 0, que es cuando dos vectores son paralelos, pues seno de 180 o 0, o 360, depende como lo queramos tomar, es 0. O sea que si ese producto cruz, la magnitud del producto cruz, es 0, quiere decir que esos dos vectores son paralelos. Y si esos vectores son paralelos, entonces esos puntos van a estar alineados. Entonces vamos a hacerlo, digamos, de 2 caminos. Entonces, lo primero es formar los vectores. Vamos a tener el punto A, 2, 3 menos 2. Vamos a tener el punto B, 4, 2 menos 3. Y vamos a tener el punto C, 0, 8 menos 1. Entonces el vector AB, el primero de nuestros vectores. Recuerden que para formar ese vector lo único que tenemos que hacer es restar. Entonces tenemos dBA 4 menos 2, 2, 2 menos 3, menos 1 y menos 3 menos 2, o sea más 2 es menos 1. Y vamos a calcular o a encontrar el vector BC. El vector BC se encuentra de la misma forma. 0 menos 4, menos 4, 8 menos 2 es 6 y menos 1 menos menos 3, o sea, más 3 es 2 positivo, que estamos restando. Miremos si este vector AB es múltiplo escalar de este vector BC. ¿Qué quiere decir que sea múltiplo escalar? Que yo multiplique por un número todas las componentes de AB y obtenga BC. Miren, la primera componente siempre es la más fácil, digamos, de formar de alguna forma, porque yo puedo decir, multipliquemos por menos 2, entonces me va a quedar menos 4, pero ese mismo menos 2 que multiplicó este 2 me tiene que multiplicar al menos 1 que está acá y al menos 1 que está acá. Entonces si tenemos menos 2 por menos 1 es 2 positivo y aquí menos 2 por menos 1 es 2 positivo. Tendrían que ser estas dos componentes, esta es 6, 2 y no 2, 2. O sea que este vector AB no es múltiplo escalar del vector BC. Por tanto, esos 3 puntos no están en la misma recta. Con eso terminamos el problema. Pero supongamos que no sabemos determinar si un vector es múltiplo escalar de otro. Para eso entonces utilizamos el producto cruz. Entonces el producto cruz nos dice que el vector, bueno, aquí en este caso es AB cruz BC, recuerden, es el determinante de IJK, donde vamos a poner las componentes de los vectores. En este caso es 2,
menos 1, y aquí es menos 4, 6 y 2. Como es un determinante, recuerden que los cofactores, yo voy a utilizar de cofactores la i, la j y la k, los signos son más, menos, más, y vamos a resolverlo aquí en la parte inferior. Entonces tenemos i, que es positivo por este más, que multiplica al determinante que se forma al eliminar su fila y columna adyacente. Entonces quitamos esta fila y esta columna y nos queda menos 1 por 2, menos 2, menos de fórmula de determinante, diagonal secundaria, menos por menos da más, 1 por 6, 6 más 6. Luego sigue, miren, menos j, que multiplica, quitamos fila y columna, 2 por 2, 4, menos de la fórmula, menos por menos da más, por menos menos, 1 por 4, 4. Miren, nos da inclusive nos va a dar 0. Y luego tenemos k positivo, que va a ser quitar fila y columna, entonces 2 por 6, 12, y tenemos menos de la fórmula, menos 1 por menos, más 1 por menos 4, menos 4 nuevamente. ¿Cierto? Aplicamos ley de signos, lo que estamos haciendo, estamos introduciendo un menos más cuando hacemos el diagonal. Vamos a repetir nuevamente para verificar que esto esté correcto. En el caso de i quitamos columna y fila, entonces nos queda menos 1 por 2, menos 2, y 6 por menos 1, menos 6, pero con el menos de la fórmula más 6. Luego en el caso de j quitábamos fila, columna y fila, entonces nos queda 2 por 2, 4, y menos 4 por menos 1, 4 positivo, pero con el menos de la fórmula menos 4, entonces por eso se nos va a dar 0. Y por último era acá, damos fila y columna y nos queda menos 2 por 6, perdón, 12, menos el producto de estos dos que es 4 positivo, entonces menos 4. Entonces finalmente miren que este vector, que es el resultado de esto, va a ser menos 2 y 6, es 4 en y, 4 en x, pongámoslo en esta notación para no poner i jotas. Aquí tenemos 0, jotas, 0, y aquí vamos a tener 12 menos 4, 8. O sea que como este vector no es el vector 0, 0, es diferente, quiere decir que estos dos vectores no son paralelos. Y si estos dos vectores no son paralelos, quiere decir que estos tres puntos no están en la misma recta. Con eso entonces terminamos el problema.